Pasó 6 horas tirada en el suelo helado del baño, mientras su nieta se pintaba las uñas. Doña Leticia tenía 67 años, 3 departamentitos alquilados, unos ahorros construidos centavo a centavo, y todo eso estaba a nombre de la persona equivocada. Lo que aquella joven no sabía es que la abuela a la que le mandó a llamar una ambulancia todavía tenía mucha fuerza en sus manos encallecidas. Y cuando una mujer que ha pasado la vida entera construyendo decide desmontar, lo hace con la precisión de quien conoce cada ladrillo. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Doña Leticia tenía la costumbre de levantarse antes del sol. Era un hábito de los tiempos en que trabajaba como lavandera en el barrio de Santa Tere, cuando la ropa necesitaba estar empapada de jabón desde la madrugada para estar lista antes del mediodía. Incluso después de pensionarse, incluso con los 67 años pesándole en las rodillas, su cuerpo no aceptaba la cama después de las 5 de la mañana. Era como si la vida le hubiera grabado una alarma que nadie más lograba apagar. Aquel lunes, se despertó con el cielo aún morado allá afuera y fue directo a la cocina a preparar el café. La casa en la colonia Independencia, en Guadalajara, era pequeña pero honesta, con paredes que ella misma había mandado a enjarrar 3 veces a lo largo de los años. Cada grieta reparada era una historia de sacrificio. Cada ventana pintada era un logro que había costado suelas de zapato gastadas en el asfalto. Se bebió el café de pie, recargada en el fregadero, mirando hacia el patio donde los 3 departamentitos del fondo recibían la claridad débil de la mañana. Eran 3 construcciones sencillas, de ladrillo a la vista y techo de lámina, pero que desde hacía más de 20 años producían el dinero más honesto que ella conocía. Don Felipe, el de la vulcanizadora, doña Marta, la costurera, y la parejita de jóvenes que se había mudado recientemente, pagaban puntualito, sin atrasarse y sin quejarse. Ese dinero tenía un destino desde hacía años. Iba directo a la cuenta de ahorros que mantenía en el banco de la colonia, una libreta discreta con un saldo que habría sorprendido a cualquiera que viera desde afuera la vida sencilla de doña Leticia. Pero la vida sencilla hacia afuera era una elección. Ella prefería usar vestidos de algodón y chanclas de plástico antes que aparentar lo que no era. Fue después del segundo café que decidió lavar el baño. Era lunes, día de limpieza profunda. Tomó la cubeta, le puso agua con amoníaco, metió los pies en sus viejas chanclas de pata de gallo y entró al baño con el jalador de agua bajo el brazo. La ventanilla estaba semiabierta, dejando entrar un viento frío que llegó por sorpresa en una mañana que prometía calor. El piso mojado brillaba bajo el foco del techo. El resbalón fue demasiado rápido como para que pudiera hacer algo. El pie derecho se le fue de lado. El cuerpo le siguió, y antes de que el cerebro terminara de procesar lo que estaba pasando, la cadera de doña Leticia encontró la esquina del inodoro con un crujido que resonó por los azulejos como un martillazo. El aire se le escapó de los pulmones de un solo golpe. El dolor que vino justo después era de un tipo que nunca había sentido, como un cuchillo caliente enterrado hasta el fondo, justo donde la pierna se une con el tronco. Cayó de lado. Su rostro tocó el piso húmedo, frío como mármol de panteón. El olor a amoníaco le entró por la nariz. Intentó levantarse apoyando el brazo en la pared, pero cualquier peso sobre la pierna derecha hacía que el dolor se duplicara, como una ola que venía desde abajo y arrasaba con todo. Se quedó quieta, respirando cortito, esperando a que su cuerpo se organizara. El cuerpo no se organizó. El silencio de la casa era demasiado grande. Doña Leticia traía su celular en la bolsa del delantal. Fue el único pensamiento claro que le vino en medio de aquella agonía, el recuerdo del aparatito que cargaba por costumbre, porque la hija de doña Marta le había insistido tanto que terminó convenciéndola. Con los dedos temblorosos, palpó la tela mojada del delantal hasta sentir el plástico del teléfono. Desbloqueó la pantalla con dificultad. La primera persona que le vino a la mente fue Jimena. Jimena era su nieta mayor,
de 24 años, que vivía en un departamento en la colonia Providencia, que doña Leticia ayudaba a pagar cada mes porque la muchacha había salido de la carrera de comunicación y todavía no conseguía trabajo. Llevaban casi 2 años así. 2 años de doña Leticia depositando dinero en la cuenta de la nieta con la misma regularidad con la que regaba los helechos de la sala. Presionó su nombre en la pantalla y se llevó el celular a la oreja. Timbró una vez, 2, 3. Al cuarto tono, la voz adormilada de Jimena contestó, con un fondo de música electrónica bajita que indicaba que la noche anterior había sido larga y la mañana era un inconveniente. «Mande, abuela». «¿Qué pasó?» «Ximena, tu abuela se cayó en el baño. No me puedo levantar, la pierna la tengo muy mal, mija. Ven para acá, por el amor de Dios». Hubo una pausa, un sonido de almohada acomodándose. «Ay, abuela, qué susto». «Pero estás bien. No es nada grave, ¿verdad? Llama al 911 para que manden una ambulancia. Yo estoy acá en Providencia, abuela, lejísimos. Y me dormí tardísimo, traigo una migraña horrible. Ximena, no puedo mover la pierna, estoy en el suelo». «Abuela, pero para eso están los paramédicos. Márcale al 911. Me mandas un mensajito al rato para decirme qué te dijeron, ¿sí? Y ya más tarde paso a verte». La llamada terminó. Doña Leticia se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó. La llave del lavabo goteaba. Plim, plim, plim. El frío del piso de azulejo comenzó a calarle hasta los huesos con una lentitud cruel, como si el suelo le estuviera demostrando que él tenía todo el tiempo del mundo y ella no. No lloró de inmediato. El llanto vendría después. En ese primer momento, lo que le vino fue una imagen. Jimena a los 3 años, durmiendo en sus brazos después de una fiebre altísima, con su cuerpecito caliente y pesado de niña confiada. Doña Leticia había pasado toda la noche en vela, mojando un trapito en agua fría y poniéndoselo en la frente, rezando en voz baja para que la fiebre se diera antes del amanecer. 21 años después, la niña del cuerpecito caliente y confiado le había pedido que llamara a una ambulancia porque tenía migraña. El frío siguió subiendo desde el suelo. Doña Leticia cerró los ojos y empezó a contar el tiempo. La primera hora en el piso fue de negación y dolor. Doña Leticia intentó de todo. Intentó arrastrar su cuerpo por la cerámica usando los codos. Intentó apoyarse en la tubería del inodoro. Intentó empujar el jalador de agua para usarlo como bastón improvisado. Cada intento terminaba en el mismo lugar, con el dolor explotándole en la pierna y la vista oscureciéndose por unos segundos, como cuando uno se levanta muy rápido de una silla. Dejó de intentar cuando se dio cuenta de que estaba sudando frío. El sudor frío era señal de que el cuerpo estaba entrando en shock. Lo sabía vagamente, con esa sabiduría acumulada de quien crió hijos, enterró a un marido y pasó la vida frecuentando la clínica del seguro en el barrio. No era conocimiento médico, era conocimiento de una mujer que había visto mucho. Llamó al 911 ella misma. La operadora fue eficiente, le hizo las preguntas correctas, le dijo que la ambulancia iba en camino. Tiempo estimado, 40 minutos. Doña Leticia agradeció. Colgó y volvió a mirar el techo del baño, que tenía una mancha de humedad con forma de mapa que siempre prometía mandar a arreglar y nunca lo hacía. En la segunda hora llegó el llanto. No fue un llanto ruidoso. Fue de ese tipo silencioso, de quien llora con la cara volteada hacia un lado para no tragarse las lágrimas. El tipo de llanto que no pide auxilio, porque ya aprendió que el auxilio no siempre llega. Lloró por la pierna que le dolía. Lloró por el frío que no paraba. Y lloró por algo mucho más profundo y antiguo, la memoria de todo lo que había hecho por aquella muchacha. Jimena había llegado a la casa de doña Leticia con su madre, la única hija de Leticia, cuando tenía 2 años. Su hija, Alejandra, era una mujer de vida difícil, de hombres equivocados y trabajos que duraban poco. Doña Leticia había criado más a la nieta que a la hija. La llevaba a la escuela, la recogía, la ayudaba con la tarea, le cosía los disfraces para la kermés,
Le hacía el pastel de cumpleaños con la cubierta de chocolate que a Jimena tanto le gustaba. Cuando Alejandra se fue para otro estado con un hombre nuevo, Jimena se quedó. Se quedó en la casa de la abuela como si fuera lo más natural, como si el domicilio que realmente le pertenecía siempre hubiera sido ese en la colonia Independencia. Doña Leticia no se quejó. Ella nunca se quejaba de nada que viniera de la familia. Ese había sido el error. En la tercera hora, el dolor comenzó a cederle el paso a una extraña lucidez. Estaba tirada en el suelo helado, sola, con la única persona que tenía en el mundo durmiendo una migraña a 40 minutos de distancia. Y el departamento donde Jimena dormía esa migraña se pagaba con el dinero de las rentas de los cuartos de doña Leticia. El recibo de luz que iluminaba la recámara donde la niña dormía se pagaba con su pensión. El seguro de gastos médicos que cubría las consultas de la nieta se descontaba de los ahorros que ella había juntado lavando la ropa de otros durante décadas. Estaba financiando el sueño de quien no tenía tiempo para venir a socorrerla. En la cuarta hora, doña Leticia dejó de ser víctima dentro de su propia cabeza. No lo decidió a propósito. Fue algo que ocurrió despacio, como cuando el sol cambia de posición y lo que estaba en la sombra empieza a recibir luz. El pensamiento que le llegó fue simple y limpio como agua de filtro de barro. Todavía estoy viva. Y mientras estuviera viva, todavía podía hacer algo. La ambulancia llegó en la quinta hora. Doña Leticia escuchó la sirena a lo lejos, luego los pasos en el pasillo, después la puerta del baño abriéndose y dos voces jóvenes, firmes y cuidadosas, que le preguntaron dónde le dolía y comenzaron a trabajar. La fractura de fémur se confirmó en la mesa de rayos X del hospital público con la frialdad de quien lee unos resultados de rutina. La doctora de guardia, una mujer joven con unas ojeras que parecían parte del uniforme, le dijo que sería necesaria una cirugía. Le dijo que el hueso se había quebrado en un mal lugar. Le dijo que la recuperación tardaría meses. Le dijo también, mirando el expediente, que había un espacio para anotar a un familiar responsable. ¿Tiene algún familiar al que podamos contactar, señora? Tengo una nieta, dijo doña Leticia con la voz ronca de quien ha pasado horas sin hablar con nadie. Pero tiene migraña. La doctora lo anotó sin expresar nada en el rostro. Pero doña Leticia notó la vacilación de la pluma. Esa pausa de medio segundo habló más que cualquier palabra. Fue en esa pausa que algo dentro de ella terminó de acomodarse en su lugar. El pasillo de ortopedia del hospital tenía un olor específico que mezclaba alcohol con cansancio humano. Doña Leticia se quedó en una camilla pegada a la pared por casi 2 horas, esperando su turno para que la subieran a piso. A su lado, un hombre mayor roncaba bajo los efectos de un sedante. Al otro lado del pasillo, una mujer joven lloraba bajito mientras sostenía la mano de un niño. La vida en estado puro, sin filtros, sin perfumes importados, sin departamentos en Providencia. Su celular estaba en la bolsa que la paramédica le había guardado con el resto de sus pertenencias. Le pidió a una enfermera que pasaba si se lo podía alcanzar. La pantalla mostraba 2 mensajes de Jimena. El primero, enviado 1 hora después de la llamada. Abuela, llegó la ambulancia. ¿Estás bien? El segundo, 30 minutos después. Abuela, contéstame. No había ningún mensaje preguntando el nombre del hospital, no había ningún intento de llamada, no había nada que indicara que la muchacha se hubiera levantado de la cama. Doña Leticia se quedó mirando la pantalla por un tiempo que no supo medir. Luego le pidió a la enfermera papel y pluma. La mujer frunció el ceño, curiosa, pero fue a buscarlos. Regresó con una hoja en blanco de un formulario y un bolígrafo azul. Doña Leticia apoyó el papel en su propio vientre, porque no había otra superficie a la mano, y empezó a escribir. La letra le salió más temblorosa de lo que le habría gustado, resultado de las horas en el suelo y del inicio de la fiebre que sentía llegar. Pero las palabras eran firmes. Cada una de ellas había sido pensada durante las 5 horas de soledad en el baño. Dobló el papel por la mitad, lo guardó en la bolsa de su bata y le pidió a la enfermera que guardara el celular. La noche en el hospital fue larga y blanca.
Se quedó acostada en la cama estrecha de la habitación compartida, con el suero en el brazo y la pierna inmovilizada en una tracción que pesaba como la culpa. Los analgésicos le quitaron la agonía física, pero le dejaron la mente en un estado extraño de claridad aumentada, como si el cuerpo hubiera entrado en reposo forzoso para que la cabeza pudiera, por fin, trabajar sin interrupciones. Y la cabeza de doña Leticia trabajó mucho esa noche. Pensó en el folder manila que guardaba al fondo del cajón de su buró, escondido debajo de un pañuelo tejido a gancho. En ese folder estaban los documentos que ella, en un momento de miedo a la muerte, había reorganizado 3 años atrás, cuando tuvo un susto con la presión alta. En aquel entonces, Jimena se había sentado en la orilla de su cama con ese modo tan dulce que ponía cuando quería algo, y le había sugerido que sería más fácil, más práctico y más seguro poner la cuenta bancaria a nombre de las dos. Así, si te llega a pasar algo, abuela, no tengo que andar haciendo juicios intestados. Todo queda más sencillo. A doña Leticia le había parecido razonable. La muerte nos asusta y terminamos firmando cosas que en otro estado de ánimo jamás firmaríamos. Había puesto el nombre de Jimena en su cuenta de ahorros. Le había firmado un poder notarial, dándole facultades a su nieta para mover los fondos que venían de las rentas de los cuartos. Incluso la había puesto como beneficiaria de un modesto seguro de vida que tenía en el banco. Acostada en la cama del hospital público, con la pierna rota y su nieta durmiendo su migraña a lo lejos, doña Leticia entendió, con una claridad que dolía más que el fémur, que Ximena no le había hecho esa sugerencia por amor. Lo había hecho por cálculo, una suma sencilla que una muchacha lista hace a veces sin siquiera darse cuenta de que la está haciendo. Cerró los ojos y empezó a recordar a Patricia. Patricia era un nombre en el que no pensaba desde hacía mucho tiempo. Patricia Mendoza López, abogada, hija de doña Yolanda, quien vivía a 3 casas de la suya en la colonia Independencia. Doña Leticia le había lavado la ropa a la familia Mendoza por años, todavía en los tiempos en que lavaba a mano. Había cargado bultos pesadísimos de sábanas en tinas de aluminio sobre su cabeza. Había tallado los cuellos de las camisas del doctor Mendoza en el lavadero hasta que los nudillos se le ponían rojos. Patricia creció viendo eso. Creció con un respeto profundo por la mujer que lavaba la ropa de su madre con tanto esmero y que nunca, en todos esos años, dejó que una prenda se encogiera o se despintara donde no debía. Cuando Patricia abrió su despacho, al principio muy chiquito, en una casona de la calle Pedro Moreno, había tocado a la puerta de doña Leticia con una tarjeta de presentación en la mano. Usted fue la primera persona en la que pensé cuando abrí el despacho. Si alguna vez me necesita, márqueme a la hora que sea y yo le contesto. Esa tarjeta estaba en el folder manila. Doña Leticia estaba casi segura de ello. Abrió los ojos y miró el techo del hospital. Eran las 4 de la mañana. La enfermera de guardia caminaba despacio por el pasillo. El hombre de la cama de al lado había dejado de roncar. La vida estaba quieta como la tierra antes de llover. Doña Leticia tomó su celular. Abrió los contactos. Bajó hasta la letra P. Patricia, abogada. Era demasiado temprano para marcarle, pero abrió un mensaje de texto y escribió: Patricia, soy Leticia, la de la colonia Independencia. Me urge mucho hablar con usted en cuanto pueda. Estoy internada en el hospital civil con el fémur quebrado. Necesito ayuda con una situación urgente de documentos y cuentas de banco. Por favor. Envió el mensaje, se puso el celular sobre el pecho y se quedó mirando al techo hasta que amaneció. A las 7:30 de la mañana, Patricia contestó. El mensaje fue corto y directo, tal como era la mujer. Doña Leti, voy para allá. Espéreme. Media hora después, los tacones de la abogada resonaron en el pasillo de linóleo del hospital con un ritmo muy distinto a los tacones de Jimena. No era el ritmo de quien quiere hacerse notar, era el ritmo de quien tiene un lugar al que llegar. Patricia tenía 50 y tantos años, el cabello platinado cortado a la altura del rostro, lentes de armazón delgado
y un portafolio de piel que parecía haber pasado por muchas salas de audiencias. Llegó, jaló la silla de plástico blanca, se sentó junto a la cama y tomó la mano de doña Leticia sin rodeos. «Cuéntemelo todo», doña Leticia se lo contó. Le contó desde el momento en que el pie se le resbaló en el baño mojado hasta el mensaje de Jimena, sugiriéndole llamar a la ambulancia y volviéndose a dormir. Le contó sobre la cuenta mancomunada, sobre el poder notarial, sobre las rentas que caían automáticamente en una cuenta a la que su nieta tenía acceso libre. Lo contó con la voz firme de quien ya procesó el dolor y se ha pasado del lado de la solución. Patricia escuchó todo sin interrumpir. Cuando doña Leticia terminó, la abogada se quedó un momento en silencio, con la vista fija en un punto de la pared, procesando. ¿Está segura de lo que quiere hacer? Segurísima. Esto va a ser un golpe muy duro para su nieta. Que lo sea. El piso frío también fue un golpe muy duro para mí, y ella no se inmutó mucho. Patricia le dio una media sonrisa que no tenía alegría, pero sí mucho respeto. Voy a necesitar que me firme 3 documentos. El primero es la revocación del poder notarial que le dio a Jimena. A partir de que lo firme, ella ya no podrá mover nada a su nombre. El segundo es un oficio para el banco bloqueando la cuenta mancomunada y transfiriendo el saldo a una cuenta individual a su nombre. El tercero es un poder administrativo a mi nombre, con límites específicos para que yo pueda administrar sus bienes mientras usted esté en cama. Prepare todo. ¿Y los inquilinos? Doña Leticia pensó en don Felipe, el de la vulcanizadora que siempre tocaba la ventana antes de entrar. Pensó en doña Marta, que a veces le mandaba un frasco de cajeta como regalo sin venir al caso. Pensó en la parejita joven que barría la banqueta frente a su cuartito sin que nadie se los pidiera. Mándeles una notificación a los 3. El dinero de la renta ya no va a la cuenta vieja. A partir del viernes, que es día de pago, va a la cuenta nueva. Ya con el papel en la mano, ellos están protegidos. Si Jimena aparece por ahí queriendo hacer escándalo. Perfecto. Patricia ya estaba tomando nota. Regreso en 2 horas con los papeles listos. Aguanta la espera. Esperé 5 horas en el suelo helado. 2 horas en una cama es un lujo. Patricia cerró el portafolio, se levantó y antes de salir le apretó el hombro a doña Leticia con una firmeza que no necesitaba palabras. Cuando la abogada salió, doña Leticia se quedó sola con el ruido del hospital. La enfermera entró a cambiarle el suero. Le trajo una charola con café y un pan que no olían a nada, pero se comió todo porque sabía que su cuerpo necesitaba gasolina para lo que venía. Jimena apareció en el hospital a las 11 de la mañana. Llegó con el cabello amarrado de cualquier forma, usando una sudadera y cargando en la mano una lechita de chocolate en cajita, de esas de 200 mililitros, el tipo de cosas que uno compra en el pasillo del hospital, con la prisa de quien quiere hacer de cuenta que trajo algo. Entró al cuarto con la cara de culpa de quien sabe que llegó demasiado tarde, pero prefiere no mencionarlo. «Abuela, Dios mío, ¿cómo estás? Viva». La respuesta salió más seca de lo que doña Leticia había planeado, pero no se tomó la molestia de suavizarla. Jimena jaló la silla, se sentó en la orilla, con la cajita de chocolate en la mano, sin saber muy bien qué hacer con ella. La conversación fue difícil, marcada por largas pausas y preguntas sobre la cirugía que estaba programada para la tarde del día siguiente. En ningún momento Jimena mencionó la llamada de la madrugada. No pidió perdón. No preguntó cómo habían sido las horas tirada en el suelo frío. Era como si el asunto no existiera, enterrado bajo la urgencia de hablar de cosas más prácticas. ¿Cuánto tiempo de recuperación? Si necesitaría rehabilitación, si el seguro cubría los gastos. Vas a necesitar a alguien en la casa mientras estés en cama, abuela. Puedo ver si hay alguna enfermera cuidadora que se ajuste al presupuesto. Puedo usar el dinero de las rentas para pagarla. No te voy a dejar desamparada. Doña Leticia miró a su nieta, a sus uñas largas pintadas de color vino, a sus arracadas doradas, a la sudadera que costaba más que 2 meses del recibo de luz y agua juntos. No te preocupes por el dinero de las rentas, mija. Yo ya me encargué de eso. Jimena relajó los hombros aliviada.
No sabía que me encargué significaba exactamente lo opuesto a lo que se estaba imaginando. La cirugía se llevó a cabo el martes por la tarde. Doña Leticia recuerda el olor del quirófano, frío y metálico, y la voz tranquila del anestesiólogo haciendo la cuenta regresiva. Después de eso, no recuerda nada hasta que despertó en su cuarto con la pierna derecha pesándole como si se hubiera vuelto de concreto, y a Patricia sentada en la silla de plástico, con todos los papeles firmados y sellados en su portafolio de piel. Ya quedó todo, doña Leticia. El banco nos confirma en un plazo de 48 horas. Los inquilinos recibieron la notificación hoy en la mañana por mensajero, con acuse de recibo firmado. Don Felipe hasta me mandó un mensaje diciendo que depositará en la cuenta nueva sin falta. ¿Y Jimena? Todavía no ha intentado mover nada, pero cuando lo intente, va a encontrarse con la puerta cerrada. Doña Leticia cerró los ojos. El analgésico estaba haciendo efecto, envolviéndole el dolor en algodón, pero tenía la cabeza despejada. Patricia, también quiero cambiar a la beneficiaria del seguro de vida. ¿Para quién? Doña Leticia lo pensó un momento. Había una mujer que trabajaba en el mismo hospital donde la internaron, una auxiliar de enfermería llamada Adriana, que había pasado más de una hora sentada a su lado en el pasillo de ortopedia aquella primera noche, sosteniéndole la mano sin que nadie se lo pidiera. Una desconocida con callos en las manos y mirada de quien entiende lo que es el verdadero cansancio. No se lo iba a dejar a Adriana, pero era a ese tipo de personas a las que quería beneficiar. Ponga el seguro a nombre de la Asociación de Vecinos de la Colonia Independencia. Tienen un proyecto con niños de escuelas públicas. Siempre quise ayudar y nunca encontré la forma correcta. Patricia lo anotó. La dieron de alta 5 días después. La Colonia Independencia recibió a doña Leticia en una mañana de sol necio, de ese sol tapatío que sale en invierno como una promesa que apenas se cumple. El vecino de la casa de la esquina, don Arturo, estaba barriendo su banqueta cuando la camioneta de la enfermera cuidadora que Patricia había contratado se estacionó frente al portón. Él soltó la escoba y se acercó a ayudar sin que nadie se lo pidiera. La cuidadora se llamaba Teresa, tenía 52 años, manos fuertes y una voz que no prometía lo que no iba a cumplir. Llegó, evaluó la casa en silencio, reorganizó el baño para eliminar cualquier riesgo de un nuevo accidente. Puso un tapete antiderrapante, instaló una barra de apoyo junto a la taza del baño y preparó un caldo de pollo con verduras que perfumó toda la casa. Doña Leticia entró en silla de ruedas, cruzó la puerta del baño y se detuvo. Se quedó mirando el piso de azulejo por un largo rato, el lugar donde se había caído. El lugar por donde el frío se le había metido y la claridad había empezado a llegar. No sintió miedo. Sintió una especie de reconocimiento, como cuando uno pasa por un lugar que fue el escenario de un punto de inflexión y entiende que ese suelo, por más frío que haya sido, cumplió un propósito. «Gracias», dijo en voz muy bajita, sin hablarle a nadie en particular. Teresa, que estaba detrás empujando la silla, no entendió a quién iba dirigido el agradecimiento, pero no preguntó. Tenía la sabiduría de quien sabe que hay cosas que uno se dice a sí mismo. Jimena tardó 3 días en aparecer. Cuando lo hizo, se veía distinta. El cabello seguía bien arreglado, el perfume seguía ahí, pero había en sus ojos una expresión que doña Leticia no le había visto nunca. No era preocupación por la abuela, era la expresión de quien fue al banco y se topó con una puerta donde esperaba encontrar un pasillo abierto. Entró a la sala. Saludó a Teresa con un asentimiento de cabeza que ni siquiera era propiamente un saludo, y fue directo al grano con la voz de quien está intentando mantener el control. «Abuela, hubo un problema en el banco. Fui a pagar un recibo y la tarjeta de la cuenta de las dos marcó error. Fui a la sucursal y me dijeron que la cuenta estaba bloqueada. El gerente me habló algo de que se revocó un poder. Esto es un error, ¿verdad?» Doña Leticia estaba sentada en el sillón de la sala, con la pierna apoyada en un banquito. Tenía una cobija de lana sobre las piernas y el radio de pilas prendido muy bajito. Apagó el radio. «No hay ningún error, Jimena.
El silencio que cayó sobre la sala después de esas palabras tenía peso y temperatura. Jimena se quedó parada en medio del tapete, con la bolsa en la mano, y su rostro leyendo y releyendo la cara de su abuela en busca de algo que pudiera significar confusión, enfermedad o medicamento demasiado fuerte. Pero lo que encontró en el rostro de doña Leticia fue todo lo contrario a la confusión. Era una claridad que asustaba más que cualquier padecimiento. El poder notarial fue revocado. La cuenta mancomunada ya no existe. El dinero que estaba ahí está en una cuenta solo a mi nombre, a la que no tienes acceso ni para asomarte. Y tus inquilinos, hizo una pausa para corregir con intención, mis inquilinos recibieron una notificación legal para que depositaran en la cuenta nueva a partir del viernes pasado. Las palabras salieron despacio, una por una, como quien clava un clavo con cuidado para no enchuecarlo. Abuela, ¿pero por qué? La voz de Jimena salió aguda, en un tono que doña Leticia le reconocía desde que la niña tenía 4 años y la regañaban. ¿Hiciste esto por lo de la llamada? Yo no sabía que era grave, abuela. Si yo hubiera sabido... Lo supiste. Te dije que no podía mover la pierna. Te dije que estaba tirada en el piso. Tú me mandaste a que le marcara al 911 y te volviste a dormir. Es que traía migraña. Me quedé 5 horas en el suelo helado, Jimena. 5 horas sola con un hueso roto. Tú estabas a 40 minutos de aquí. No levantó la voz. No había necesidad. Aquella firmeza en voz baja era mucho más difícil de soportar que un grito. No estoy haciendo esto por coraje. Lo estoy haciendo porque por fin entendí que cuando uno le entrega el control de su propia vida a otra persona, sin importar cuánto amor haya de por medio, es una estupidez que te va a cobrar factura en el momento más inesperado. Jimena aventó la bolsa al sillón y se quedó de pie con los brazos cruzados y los ojos llorosos. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer de mí? La renta del departamento se vence la próxima semana, abuela. Tú sabes que todavía no estoy ganando lo suficiente. Lo sé. ¿Y por cuánto tiempo más iba yo a seguir sabiendo eso y tirando el dinero para resolverlo? ¿1 año? ¿2? ¿10? La pregunta quedó flotando en el aire. Doña Leticia metió la mano en la bolsa de su suéter de lana y sacó el papel doblado que la enfermera le había dado en el hospital. Lo había guardado con cuidado durante todos esos días, esperando el momento adecuado. Le tendió el papel a su nieta. «Léelo». Jimena tomó el papel con mano temblorosa. Lo desdobló despacio. La letra cursiva y firme de doña Leticia llenaba la hoja con unas cuantas líneas. Empezó a leer en silencio, pero el movimiento de sus labios demostraba que las palabras estaban siendo asimiladas. Cuando terminó, se quedó mirando el papel por un largo rato. «Para mi nieta Jimena», dijo con la voz quebrada. «Cuando leas esto, quiero que sepas que la vieja a la que dejaste tirada en el suelo ya no existe. No porque se haya muerto, sino porque por fin despertó. Te di todo lo que pude darte, y fallé en darte la única cosa que importaba, la verdad de que la vida no te debe nada. A partir de hoy, lo que es mío es mío. Lo que es tuyo, vas a tener que construirlo. Esto no es un castigo. Es el regalo más honesto que te he dado en la vida. Con amor porque todavía existe, tu abuela Leticia». El papel se le resbaló de las manos a Jimena y cayó sobre el tapete. No cayó de rodillas. No hizo el gesto dramático que doña Leticia, en algún rincón de su imaginación, a veces había ensayado. Lo que pasó fue más real y dolió más que cualquier drama televisivo. Jimena simplemente se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos y se quedó así, en silencio, mientras sus hombros subían y bajaban con un llanto que no quería mostrarse por completo. Doña Leticia miró a su nieta por un largo momento. El amor no había desaparecido. Eso era lo más complicado de todo, porque habría sido mucho más fácil si se hubiera esfumado. El amor seguía ahí, del mismo tamaño de siempre, pero se había mudado de domicilio dentro del pecho. Se había salido del lugar que todo lo tolera para mudarse al lugar que sabe decir no. «Puedes quedarte aquí un tiempo si lo necesitas», le dijo finalmente, «en lo que te acomodas, pero ya no voy a pagar el departamento de Providencia.
Y Teresa se queda. Tú no eres mi enfermera, eres mi nieta, y esas son dos cosas muy distintas. Jimena no respondió, pero agachó la cabeza en un gesto que era casi una afirmación. Teresa apareció discretamente en la puerta de la cocina con 2 tazas de café. Puso una en la mesita del lado de doña Leticia y la otra en la mesa de centro cerca de Jimena, y se regresó a la cocina sin hacer ruido. Doña Leticia tomó su taza. El café estaba caliente y cargado, sin azúcar, justo como a ella siempre le había gustado, pero que rara vez tomaba porque Jimena no soportaba el olor amargo. Bebió despacio, mirando por la ventana hacia el patio donde estaban los cuartos de renta. El sol ya estaba alto y el día se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, como siempre lo había hecho. Los meses que siguieron pasaron lentos de una buena manera. La pierna de doña Leticia necesitó casi 90 días para volver a aceptar el peso del cuerpo. Fueron 90 días de andadera, de rehabilitación 2 veces por semana en una clínica de la colonia, de ejercicios dolorosos que la terapeuta llamaba evolución y que ella llamaba un calvario. Pero cada paso recuperado era una propiedad reconquistada. Cada metro que caminaba sola era un territorio que volvía a ser suyo. Teresa se quedó por 4 meses y cuando se fue, dejó la casa más organizada de lo que la había encontrado y un número de teléfono pegado en el refrigerador con un imán. Para cualquier cosa, doña Leti. Era el tipo de despedida que vale más que muchas cosas que se dicen al calor del momento. Jimena se quedó 3 semanas en casa de su abuela. Las primeras 2 semanas fueron tensas, como la convivencia de 2 países que acaban de firmar un acuerdo de paz, pero que todavía no confían por completo en el papel. Coexistían en la casa con una cortesía cuidadosa, evitándose en las horas pico, encontrándose en las comidas con pláticas sobre el clima y sobre la novela que se escuchaba en el radio. En la tercera semana, algo cambió. Doña Leticia no sabría decir exactamente cuándo ni cómo. Fue gradual, como el regreso de la movilidad a su pierna. Un día Jimena llegó de la calle con un envoltorio y lo puso en la mesa de la cocina sin decir nada. Eran 2 lechugas que había comprado en el tianguis del barrio, que se ponía a 3 cuadras, al cual nunca en su vida había ido porque le quedaba lejos de su supermercado fino de siempre. Otro día se sentó junto a su abuela en el patio delantero sin el celular en la mano. Se quedó ahí, mirando la calle un buen rato, sin hacer nada. Solo mirando. «No sé hacer nada, abuela», dijo de repente sin introducción. «Nada de verdad. No sé cocinar. No sé arreglar algo que se descompone. No sé manejar una situación difícil sin entrar en pánico o marcarle a alguien para pedir ayuda». «Yo lo sé», dijo doña Leticia. «Y eso es culpa tuya», dijo Jimena, pero sin un tono de reclamo en la voz. Era un hecho, no una pelea. En parte, sí lo es. Doña Leticia no se defendió. «Te protegí de todo. Pensé que protegerte era amor. Me tardé en entender que a veces amar a alguien es dejar que sienta el peso de las cosas». Jimena se quedó en silencio un rato. «Tengo miedo de no poder. Todo el mundo lo tiene. El truco está en hacerlo, aunque tengas miedo». Jimena se fue de la casa en la colonia Independencia al final de la tercera semana. No regresó al departamento de Providencia. Ella misma había cancelado el contrato. Rentó un cuarto en una casa compartida en una colonia más sencilla y pagó el primer mes con el dinero que ella misma había ahorrado de los últimos trabajos por su cuenta que había conseguido. Le mandó un mensaje a su abuela pasándole la nueva dirección. Doña Leticia guardó el domicilio en su celular y no le respondió más que un «gracias por avisarme». Al mes siguiente, fue al despacho de Patricia. Pidió un taxi. Se puso el vestido de flores que se había comprado con el primer dinero del mes tras recuperar su cuenta. Se puso los zapatos nuevos de suela antiderrapante que Teresa le había recomendado y se fue. El despacho de Patricia estaba en el 2º piso de una casona remodelada. La secretaria la recibió con una sonrisa genuina y la acompañó a la oficina, donde la abogada la esperaba con un cafecito y con la atención completa de quien no tiene el celular boca arriba sobre el escritorio. «Vine a arreglar mi testamento»,
dijo doña Leticia antes incluso de sentarse. Ahorita que estoy bien de mis facultades y de pie, prefiero dejar todo claro. Excelente decisión, dijo Patricia. La ley me obliga a dejarle la mitad a Jimena. Está bien. La casa se le queda a ella, pero con una cláusula de que no la puede vender en los primeros 10 años después de que yo me vaya. Puede vivir aquí, puede rentarla, pero no la puede malgastar. Patricia tomó nota. Los 2 departamentitos más chicos y el dinero que me sobre en la cuenta de ahorros, quiero que se dividan entre la Asociación de Vecinos de la Colonia y la Primaria de Gobierno, donde doña Marta, mi inquilina, atiende la cooperativa. Quiero que ese dinero se use para uniformes y útiles escolares de los niños que más lo necesiten. Con nombres y apellidos, si se puede, que no me gustan esas cosas de que el dinero se va a un fondo anónimo y desaparece. Podemos estructurar un fideicomiso para fines específicos, así queda protegido legalmente. Entonces, hágalo así. Se puso las manos en el regazo. Y el cuarto grande, el de don Felipe, se lo quiero dejar a Teresa. Esa mujer me cuidó como si fuera de su sangre. Se merece tener un techo que no dependa de nadie más. Patricia dejó de escribir y la miró por encima de sus lentes. Usted es una mujer admirable, doña Leti. Soy una mujer que aprendió tarde lo que debió haber aprendido temprano. Se encogió de hombros. Pero lo aprendí. Regresando a casa ese día, mirando por la ventana del taxi a la Guadalajara que conocía de memoria, los postes, los árboles de jacaranda ya empezando a florecer, doña Leticia pensó en todo lo que le había costado esa caída en el baño, el hueso roto, las horas en el piso, la soledad helada que ningún analgésico logra alcanzar, y pensó también en lo que había ganado, el derecho de decidir sobre su propio dinero, el derecho de tener a una cuidadora de verdad, contratada por su trabajo, y no a una nieta haciéndolo a cambio de tener acceso a las cuentas, el derecho de tomar su café amargo sin tener que andar pidiendo disculpas, el derecho de tener su propio nombre impreso en su tarjeta bancaria, cosas que nunca debieron haber salido de sus manos. Jimena le marcaba una vez por semana ahora. Las pláticas eran cortas, todavía un poquito formales, como de quien está aprendiendo a hablar un idioma nuevo. Pero le marcaba, y a veces a mitad de la plática se le salía algo que sonaba real, un cansancio genuino, un logro chiquito, una duda sobre cómo hacer algo en la casa que nunca tuvo necesidad de aprender. Doña Leticia le contestaba con paciencia, no con esa paciencia del que se está tragando un coraje, sino con la paciencia de quien tiene tiempo y está consciente de ello. Una tarde de domingo, sentada en el patio delantero con su radio de pilas sintonizado en una estación de boleros viejos, miró los 3 departamentitos del fondo, a las paredes que ella había mandado levantar ladrillo a ladrillo con el dinero de aquellos cerros de ropa lavada a mano, a los techos de lámina que le habían aguantado lluvias y soles durante más de 2 décadas sin pedirle permiso a nadie. Ella era dueña de todo eso, no en un papel, no a nombre de otra persona. Ella, Leticia, hija de Blanca la lavandera, ex lavandera ella misma, pensionada del IMSS con una mensualidad que no era la gran cosa, pero que era honrada. El piso helado del baño había querido ser el final de su historia, pero se había equivocado rotundamente. Doña Leticia tenía 67 años, un fémur con clavos de titanio adentro, un bastón de madera de caoba que don Arturo había mandado a hacerle como regalo con un carpintero del barrio, y una claridad sobre su propia vida que no había tenido en ningún otro momento de sus 67 años anteriores. La vejez no es una sala de espera, es la recámara principal de la casa. Es donde uno por fin se sienta en el sillón bueno, el que da de frente a la ventana, y se pone a ver el movimiento de la calle con la tranquilidad de quien ya no necesita andar corriendo hacia donde corren todos los demás. Doña Leticia estaba sentada en ese sillón, y no tenía ninguna intención de pararse de ahí pronto. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí.
Te espero allá.